Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengo el placer de compartir con Ángel Rodríguez Pita, un excelente economista cubano desde la isla. Y vamos a estar hablando un poco de cuál es la situación económica actual que se prevé. Hemos visto a el primer ministro, a Manuel Marrero, despotricando contra las MIPYMES, los ha llamado millonarios, ha dicho además que ellos son los culpables de la corrupción, etcétera, etcétera. 21 millones de contratos que han pagado precios millonarios que ya están dictaminados por el nipón, que los trabajitos que hicieron no cuestan eso, cuestan mucho menos. Todos los trabajadores de MIPYME le pagamos 600 pesos por cada trabajador para que ellos compren su almuerzo. Y el almuerzo del hospital y los médicos están operando. Vamos a ver cómo se ve eso desde la isla y una visión además académica, una visión de un economista, de alguien que ha estudiado todas estas materias. ¿Cómo estás, Ángel? Un placer inmenso tenerte por aquí. Un saludo, Mario, y también a todos los que nos ven a esta hora. Claro que sí. Bueno, lo primero, a ver, sale Marrero despotricando contra las MIPYMES, sale también, hay por ahí informaciones de determinados dueños de MIPYMES que están presos, algunos, por ejemplo, el caso de Albán en Ciego de Ávila, pero hay otros también que se está hablando de que se hizo registros, etcétera. Todavía no hay nada confirmado, pero estamos ante una nueva, digamos, arremetida, en este caso contra las MIPYMES y contra los empresarios privados, o esto es más de lo mismo. Mira, Mario, esto no es más que otra oleada que tiene de desarrollo el gobierno cubano en contra del sector privado cubano, y no en contra solamente de las micro, pequeñas y medianas empresas, sino también en contra de las cooperativas no agropecuarias, fundamentalmente porque las cooperativas agropecuarias sabemos que son una extensión del aparato estatal, pero están desarrollando estas presiones en contra no solo de las MIPYMES, sino también de las cooperativas, de los proyectos de desarrollo local, que a veces resultan pantallas de empresas privadas y de los trabajadores por cuenta propia. Elementos importantes es que en varios municipios de la capital, los delegados, incluso del Poder Popular, están comenzando a visitar a los proyectos de desarrollo local y a las micro, pequeñas y medianas empresas. Los están invitando a intentar, y digo intentar porque no es posible legalmente, revisar, fiscalizar esas MIPYMES. Y un delegado del Poder Popular no tiene la capacidad legal ni tiene los instrumentos para poder desarrollar esto. Sin embargo, lo están intentando, los socios de esas empresas privadas se están negando, pero evidentemente están empujando por parte del gobierno cubano y están intentando una oleada para ir en contra de ese sector privado nacional. Ahora, Ángel, esto es un poco contradictorio porque por un lado el régimen dice estamos a favor de la empresa privada, estamos a favor de que se desarrollen las MIPYMES, etcétera, y por otro lado todo lo contrario. Exactamente. Es decir, hay una política por parte del gobierno cubano que no es una política, vamos a decir, de jure, es una política fáctica de controlar, fiscalizar y no permitir el desarrollo de la empresa estatal, de la empresa privada, más bien subordinarla a la empresa estatal. ¿Sí? El objetivo del gobierno cubano, supuestamente, y según el discurso político, es que esa empresa privada complemente la actividad de la empresa estatal socialista. Pero es que la empresa estatal socialista ha fracasado. Entonces no hay nada que complementar. Y lo que persiguen finalmente, bueno, es nada, controlar, fiscalizar a ese sector privado nacional y aquellos que actúan más a nivel local, tratar de que no se desarrollen, ponerle de alguna manera ciertas barreras para que se subordinen a esa empresa estatal que está en cada uno de los territorios. Lo que sucede es que, bueno, esa empresa estatal ha fracasado, ni siquiera tiene la capacidad para gestionarse y para lograr entonces subordinar a esa empresa privada a sus intereses, porque no hay ningún interés ya dentro del sector estatal. Ese es un elemento muy importante. ¿Sí? La empresa estatal no tiene intereses ni siquiera productivos, comercializadores, no hay oferta, no tiene nada que traer de nuevo al mercado. Es interesante, yo escuchaba a Marrero que hablaba en Cienfuegos y decía que habían lugares que habían dejado abandonar y cosas que habían dejado abandonar para entonces ser privatizadas. Y a mí me llama la atención porque es que todo se derrumba y esta gente dicen que bueno, lo están dejando abandonar para privatizar. Hay que privatizar la isla entera, es un desastre. Mira,
esos ómnibus que él reclama, ¿no?, que no están en funcionamiento, bueno, precisamente esos ómnibus son los que están ellos pasándole, arrendándolos al sector privado. Se le han arrendado ómnibus que prácticamente no pueden funcionar, no pueden transitar. Eso el sector privado lo está reparando y con eso está intentando salir adelante en cada uno de los negocios. Y con eso es que se mantiene hoy en día, gracias a ellos, es que se mantiene la comunicación desde La Habana hacia el oriente del país. Y mantienen una oferta aceptable ante una alta demanda. Luego, también el sector estatal está arrendando locales porque no tiene cómo mantenerlos. Y esos locales precisamente se encuentran en muchas ocasiones en peligro de derrumbe parcial o total. Y es el sector privado el que los está arreglando, los está acomodando, y luego resulta que vienen los funcionarios de comercio y intentan quitárselos al sector privado una vez que ya los tienen acomodados, arreglados, vamos a decir, para poder vender sus productos. Es algo totalmente desequilibrado, porque también hay que recordar que existe una corrupción administrativa muy alta dentro de los funcionarios del gobierno a nivel local y en los mandos intermedios. Ya a niveles ministeriales sabemos que hay mayor control por parte incluso de otras instituciones y que no permiten de alguna manera que esto sea a gran escala. Si bien sucede, claro está, pero es más controlado que a nivel local y en los poderes intermedios de los gobiernos provinciales y tal, donde sí esto ya, la corrupción es elevadísima. Bueno, vimos el caso del ministro Gil, del ministro de Economía, que hasta este momento no ha aparecido nunca más, no se sabe de él, la familia no responde a la prensa. Es una situación tremenda, ¿no? En cualquier país del mundo, toda la prensa estaría preguntándose qué ha sido del ministro, dónde están los cargos en su contra, enséñenos por qué lo destituyeron. Hablen de esto. No, ahí no pasa nada. Y miran para otro lado. Y esto es a nivel de ministro, imagínate. Sí, y resulta interesante porque, pese a todo, es un ciudadano más del país. Es decir, se supone que hay que respetarle sus derechos, al igual que el resto, como a José Daniel Ferrer, que sería muy importante que se le respetara sus derechos y que habría que hablar también de él hoy en día. Pero no sucede así. Tampoco, si el ciudadano cubano apenas puede defender sus derechos, se ve, y lo vemos cotidianamente en estos programas que salen detrás del noticiero, de Hablemos Cuba, donde prácticamente es un programa de censura a los derechos de los ciudadanos. Se ataca a la ciudadanía constantemente y no se respeta el derecho del ciudadano más común. Es muy triste. Ahora, con respecto a este tema de lo que están viviendo estos empresarios privados o, bueno, etcétera, o los pequeños y medianos empresarios en Cuba, ¿tú ves una arremetida? ¿Tú ves que está regresando, digamos, un plan maceta o una cuestión así de ir, vamos, te dimos espacio durante un tiempo, como fue en los años 90, para que desarrolles porque necesitamos el dinero y luego te quito todo, te voy hacia atrás? Yo creo que estamos ante un proceso de regresión en cuanto a las medidas. Se ha paralizado, primero que todo, los procesos, no se ha avanzado en cuanto a la privatización de determinados sectores de la economía, no se ha avanzado en cuanto al desarrollo del sector privado. Se está tratando de controlar la ONAT, la Oficina Nacional de Administración Tributaria. Hoy más que nunca está persiguiendo, porque hay que decirlo así, está persiguiendo todos los procesos de importación y está persiguiendo las declaraciones de cada uno de los contribuyentes. Luego, en medio de esto, tenemos que el banco está desarrollando una arremetida. El banco no es un órgano de control ni de fiscalización. Sin embargo, está siendo utilizado por parte de las autoridades para ello. Y es interesante porque ocurrió un movimiento. El ministro presidente del Banco Central salió de esta ocupación y se colocó en funciones como ministro de Economía y Planificación. Entonces, de cierta manera, se están moviendo las características, se está moviendo el diseño en base a los controles a través del sistema bancario, y tenemos entonces un Ministerio de Finanzas y Precios que parece que no se atreve a desarrollar una reforma al sistema tributario. Se está esperando ya desde hace poco más de 6 meses, quizás hasta un año, una reforma al sistema tributario,
y no acaba de caer. Parece que no tienen la capacidad suficiente para desarrollar esa nueva ley. Hoy está vigente la 113, no se acaba de derogar, pese a las reformas que se le hacen constantemente en la ley del presupuesto del Estado, y se le está exigiendo que aporten más a las MIPYMES, es decir, a las micro, pequeñas y medianas empresas dentro del escenario cubano. Resulta también interesante en todo este fenómeno que el Ministerio de Comercio Interior, quien emite, y es muy importante esto, ellos emiten un certificado en el registro comercial que autoriza la venta de CUP, es decir, en moneda nacional, pesos cubanos, y en MLC, moneda libremente convertible. Hoy no están autorizando la comercialización de ningún producto en MLC, no están emitiendo ese certificado. Sin embargo, hoy se vende en muchas micro, pequeñas y medianas empresas a lo largo de La Habana, se comercializa en dólares americanos en efectivo y se pone el cartel y tal. Y cuando usted intercambia con las autoridades, lo que le dicen es, bueno, nada, de cierta manera estamos autorizando, y se hacen como los guiados, vamos a decir, como que no pasa nada, pero es una violación. Entonces, ¿para qué solicitar tantos permisos ante el Ministerio de Comercio Interior, ante ese registro comercial del Ministerio? Trabas burocráticas que al final enrarecen los procesos porque de manera informal se permite hacer un montón de cosas, y parece que el gobierno central está desconectado de lo que sucede en la praxis. Ahora, Marcelo, yo diría que hay como dos velocidades, ¿no? Hay unas MIPYMES que son como muy pequeñas y unos grupos de empresas que son pequeñas, que tú dices, bueno, qué sé yo, hacen una pequeña fábrica, etcétera. Y hay otros que sí tienen mucho dinero y que sí, que de verdad hay millones de dólares en ese tipo de negocios, y que, vamos, que uno presiente de que están al menos amparados por algún alto jerarca y tal. ¿Cómo se ve eso desde tu punto de vista, ¿no? Como economista? ¿Cómo ves esa diferencia y cuánto está ralentizando el desarrollo del sector privado el hecho de que hayan estas empresas privilegiadas que tienen acceso a todo porque son las empresas de los hijos, de los nietos y de los parientes? Mira, fundamentalmente hay que decir que las comercializadoras, las que se dedican únicamente a la importación de determinada mercancía y a su venta en el mercado, sea de manera mayorista o minorista, y las de servicios de mensajería son las que están conectadas, vamos a decirlo de alguna manera, con la cúpula, con los intereses de la cúpula en el país. Y son las que se están beneficiando también de las medidas que recientemente Biden anunció. Es decir, el gobierno de Biden anunciaba un grupo de medidas que, bueno, al fin y al cabo favorecen, porque aparecen estas plataformas de venta online donde se comercializan determinada cantidad de productos que están en la isla, no están en el exterior, se encuentran en Cuba, la botella de aceite, la carne y tal, que fueron importadas por esas MIPYMES comercializadoras, que van a ser distribuidas por las de servicio de mensajería en la isla. Y bueno, ¿a quién pertenecen esas empresas? Bueno, pertenece a la cúpula. Recordar que dentro del objeto social de las MIPYMES, la actividad de comercialización hoy es una actividad controlada y solamente se está autorizando una actividad de comercialización relacionada a la actividad principal. Entonces, si usted se dedica a la gastronomía, solamente podrá acceder a tener una actividad de comercio de alimentos, bebidas y tabaco dentro de su objeto social como una actividad secundaria, nunca como actividad principal. Entonces, son tecnicismos que está utilizando el aparato burocrático en Cuba para coartar que usted pueda tener una empresa dedicada a la comercialización. Entonces, ¿quiénes son los que tienen esas empresas comercializadoras netas? Sí, que no solo comercializan alimentos, sino que también comercializan equipos electrodomésticos, como vemos por las redes sociales, como vemos, bueno, cuando accedemos a una de esas plataformas. Bueno, son ellos precisamente los que pueden tener esas empresas privadas. Luego están las de servicios de mensajería, también relacionadas a ellos, quizás a menos nivel, pero están ahí acompañándolos, secundándolos, y aparecen entonces otras MIPYMES más subordinadas al aparato estatal, como pueden ser las de construcción, que dependen en gran medida de la contratación de sus servicios por parte de las empresas estatales, que son las que habla Marrero, de las que quieren atar, las que quieren de una vez atar, claro, y les interesa atar porque, primero que todo, se componen de un personal que procede casi siempre de sectores muy vulnerables, se emplean allí
personas vulnerables, y luego también les interesa por los precios, para mantener de alguna manera quizás un plan de obras públicas, y es ahí también el plan de inversiones en esas empresas donde se desarrolla la corrupción. Tenemos otras empresas privadas dedicadas a servicios gastronómicos, al servicio de alojamiento y tal, a la transportación, pero ya son de menos, vamos a decir, de menos fuerza dentro del escenario, aunque todas, si la suma de todas ellas, evidentemente son mucho más sólidas que el resto, pero no son las que están relacionadas casi siempre a la cúpula, no ya que haya alguien del gobierno que también preste servicios de alojamiento y tal, pero evidentemente no sería los que mayormente están involucrados con la estructura del poder. Pero para entenderlo un poco desde fuera, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, una MIPYME de esta recibe un contrato estatal, hay un proceso de licitación como es en el resto de los países, hay un proceso limpio, abierto, transparente, de que tú puedas decir, bueno, aquí esto no es corrupción. Mira, en principio debe ocurrir un proceso de licitación. Por eso me asombró mucho que Marrero dijera esto, porque tiene que haber un proceso de licitación y son los funcionarios públicos allí los que les toca firmar ese contrato. Eso no ocurre, vamos a decir, de la noche a la mañana. Entonces tiene que haber un proceso de licitación previo a esa firma del contrato, tiene que haber una discusión de los precios y luego, bueno, se procede a la discusión de esos contratos en el comité de contratación que tienen estas entidades. Al menos así es lo que está concebido. Luego se firman los contratos y se comienza la ejecución. Es así como debe ser. Ahora, en esos procesos, ¿quiénes participan? Bueno, participa el director de la entidad, participan las organizaciones políticas y de masas, como el Partido Comunista de cada institución, el sindicato, y debe participar también alguna que otra organización que esté dentro de ellos. Si existe, no sé, la Asociación de Economistas y Contadores y tal, se le invita a esos comités. Pero evidentemente ahí estaría, vamos a decir, a nivel de esa institución, bueno, los órganos representados, los órganos políticos del país, a ese nivel. Evidentemente se enrarece el proceso y no deja de manejarse en un ambiente de corrupción. La corrupción está a todos los niveles, sí. No se puede, y a veces la corrupción no es solamente, vamos a decir, alguien que se roba algo, sino alguien que también recibe determinados beneficios, sean materiales o no, porque a veces no son materiales, a veces son hasta relaciones que las personas obtienen a través de la firma de estos contratos. Muchísimas gracias, Ángel. Para mí ha sido muy interesante poder conversar contigo y entender un poco, ¿no?, cómo está funcionando toda esta parte del sector privado en Cuba y esta arremetida que estamos viendo. Si vimos las palabras de Marrero, ya hemos visto arrestos y se habla de otros que todavía no se han podido comprobar de manera independiente, pero todo parece indicar que sí hay determinados movimientos hacia empresas de estas empresas grandes, empresas de inversores de aquí, de los Estados Unidos, de cubanoamericanos y tal. Gracias mil. Muchas gracias a ti, Mario. Un abrazo.